Alabado sea nuestro Señor. Gracia y paz abundante, familia en Cristo. Le damos la gracia a nuestro Padre Celestial porque nos brinda o porque nos concede el privilegio de estar reunidos en esta noche. Yo me siento contento de estar en la casa del Señor. Así como decían nuestros hermanos en el primer servicio, ¿verdad? Para iniciar este año. Le damos gloria al Padre, ¿verdad? Porque nos concede tal privilegio. Alabado sea nuestro Señor. Bien, en esta preciosa noche yo quiero recordarle y a la vez confrontarle con una de las doctrinas que quieren definir o describir lo que nos fue otorgado mediante la obra consumada en la cruz a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa salvación que nos ha sido otorgada por gracia en la cruz, donde allí nuestra deuda fue saldada, cancelada. Y hay unas cuantas doctrinas que quieren explicar lo que acontece en la cruz cuando se nos otorga esa salvación. Y la que quiero tratar en esta noche es la que nosotros conocemos como la regeneración o el nuevo nacimiento. Es muy importante que recordemos realmente la naturaleza, el ADN, el gen que portamos, que es el de nuestro Padre Celestial, y a la vez ser confrontado con esta realidad a tal punto de que podamos reconocer nuestra necesidad de un nuevo nacimiento o de ser regenerado para poder entrar o ver el reino y entrar en el mismo, como lo plantea nuestro Señor Jesucristo en San Juan, en su capítulo 3, a partir del versículo 1, en una conversación con Nicodemo. Pero yo quiero usar la porción de las Escrituras que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1 hasta el 9, ya que el apóstol Juan, que es quien escribe lo que el Señor redacta, miren, de los evangelios tenemos los primeros tres que lo describimos como evangelios sinópticos, que son sinónimos, que tienen un parecido, ¿verdad? Tienen muchas cosas en común, que uno abarca una cosa más que otro arroja más luz y así sucesivamente, se complementan el uno al otro. Pero el evangelio redactado por Juan es diferente, es universal. Y algunos dicen que pudo haber sido el último escrito del apóstol Juan, incluso último que Apocalipsis. Pero eso son hipótesis, ¿verdad? Eso no es una doctrina ni una afirmación, son simple y llanamente comentarios. Porque realmente cuando Juan escribe este evangelio, está en su plenitud, como decía el pastor Winton, de lo que era la manifestación del Espíritu a través de él. Juan ya había alcanzado un nivel de madurez en el Espíritu increíble. Y Juan, cuando escribe este evangelio, redacta o recoge, impulsado por el Espíritu, estas palabras del Señor, donde Él dice que para usted poder entrar, o primero dice, para usted ver y entrar en el reino, tiene que nacer de nuevo. Pero entonces, vamos a ver acá cómo ahora Juan lo describe entendiendo la realidad de la naturaleza que usted y yo portamos. A partir del versículo 1, dice la Escritura para gloria y honra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El versículo 9 es en el que quiero que nos concentremos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Dice, porque es nacido de Dios. Soberano Dios y Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy como un pueblo, como un cuerpo en Él, nos encomendamos a ti, Señor, para que tu Espíritu nos esté confortando, nos esté adentrando en un estado consciente de nuestra realidad en ti, de que hemos sido hechos tus hijos, partícipe de tu naturaleza, que tu simiente mora en nosotros, que somos una nueva creación en ti. Yo te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu luz inunde todo nuestro ser y que podamos comprender en el Espíritu esta realidad que nos gobierna en Cristo Jesús, para gloria y honra tuya. Alabado sea nuestro Señor. Así como inicié recordando las palabras del Señor, también encontramos que el apóstol Pablo en segunda de Corintios, en su capítulo 5, versículo 17, nos dice que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero también el apóstol Pedro hace énfasis en esta misma realidad y nos recuerda que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Esta realidad escritural gobierna en toda dimensión o es expresada en toda dimensión, recordándonos la identidad que nosotros portamos en Cristo, la identidad que se nos ha sido otorgada mediante la obra consumada en la cruz. Esta obra trajo muchos beneficios, pero hoy quiero hacer énfasis en lo que es la regeneración, que es la doctrina que explica realmente cómo usted y yo no hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, cómo nosotros hemos sido, óigame bien, introducidos en el reino y no tan solo perdonados. Nosotros nada más no fuimos perdonados, porque si el Señor no hubiese perdonado nuestra deuda y nos deja igual, nos volveríamos a endeudar. Volviéramos a tener la misma deuda en el caminar del tiempo. Pero el Señor no tan solo nos perdona, sino que nos cambia la naturaleza. Y es lo mismo que el apóstol Juan está contrastando aquí. Está haciendo un contraste entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Y nos dice que nosotros en Cristo, la naturaleza no ha sido cambiada. Ahora la simiente de Dios mora en nosotros, habita en nosotros. No fue que se nos mejoró,
No fue que se nos hizo un arreglito, como decía el pastor Wilton. No es así. A usted se le cambió la naturaleza. Porque la que usted portaba era rebelde y desobediente. Y un paquete completo de problemas. Pero todo aquel que ha creído en Cristo y le ha recibido como Señor y Salvador, ahora ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina y es hijo y heredero juntamente con el Señor, que es el primogénito entre muchos hermanos. Usted y yo, óigame bien, somos hermano del primogénito. Alabado sea nuestro Señor. Pero esta doctrina de la regeneración o el nuevo nacimiento, la doctrina tiene como su idea básica el nacer de nuevo o ser restaurado. Aunque la palabra es en realidad usada pocas veces en el Nuevo Testamento. La encontramos en Mateo en su capítulo 19, versículo 28, como lo que es la restauración universal de todas las cosas. También la encontramos en Tito, en su capítulo 3, versículo 5, hablando de lo que es la regeneración del ser humano o el cambio de ADN, de naturaleza, y convirtiéndolo en un portador de la divina. Muchos pasajes sinónimos sugieren su significado básico. Por ejemplo, los términos relacionados con lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento son nacer de nuevo, según lo plantea el Evangelio según San Juan en su capítulo 3. San Juan capítulo 3 versículo 5, San Juan capítulo 3 versículo 7. Nacido de Dios, San Juan 1:13. Primera de Juan 3:9, que es el que compartimos. Dar vida, Efesios en su capítulo 2 versículo 1, Efesios 2:5. Y renovación, eso lo encontramos en la porción que leyó nuestro hermano Javier, Romanos 12 versículo 2. La regeneración es el cambio espiritual realizado en los corazones de las personas, en la que su naturaleza pecaminosa inherente, inseparada, o sea, algo inherente es algo que no se puede separar de su origen o de lo que le impulsa. En este caso, la naturaleza que nosotros portábamos era inseparable de lo que es ser desobediente, que es lo que se define en una definición simple o llana como pecado. El pecado podemos definirlo como toda desobediencia a la orden que Dios establece, o errar en el blanco, desviarse del curso, o como darle la espalda a Dios, como que no me interesa lo que tú planteas, sino que yo ahora voy a expresar mi propia voluntad antes que la tuya. Así podemos definir el pecado. Pero la realidad de todo esto es que la naturaleza no ha sido cambiada. La regeneración es, por lo tanto, un acto de Dios a través de la agencia inmediata del Espíritu Santo, operativo en el ser humano, originando en él una nueva dimensión de vida moral, una resurrección a nueva vida en Cristo. Esta nueva vida no es meramente un estado moral imparcial, como le decía ahorita, donde el Señor nos perdona y estamos ahí y nos quedamos y luego decidimos si vamos para acá o vamos para allá. No, Señor, se nos dio una naturaleza que tiene identidad y que es impulsada por el código genético que porta, por la vida misma que es implantada en nosotros a través de esta naturaleza. Que resulta en pecado Cristo, ok, dice. En las Escrituras la palabra que comienzan con la preposición re indican un retorno al diseño original al cual fuimos creados.
Toda la palabra o las palabras que comienzan con esta preposición en las escrituras como redención, reconciliación, regeneración, lo que están indicando es que hay un retorno al origen al que el ser humano fue creado o a la posición misma. Eso implica esta preposición. Ahora bien, cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. El ser humano en el huerto perdió la imagen de Dios que lo vestía, que lo cubría, a tal punto que cuando el ser humano cae, se da cuenta que está desnudo. Pero ¿a qué desnudez se está refiriendo allí? A la ropa. Es que él se dio cuenta que ya le faltaba algo. ¿Y qué era lo que le faltaba? La gloria de Dios que lo vestía fue separada del ser humano cuando él pecó. Se separó de Dios. Hubo una desconexión de su origen, de su propósito, de su naturaleza, y adoptó una contraria a la que fue creado, que se inclina, dice la Escritura, de continuo el mal. A partir de entonces el ser humano por naturaleza expresa lo malo. De allí que nosotros vemos que a los muchachos no hay que enseñarles lo malo, hay que enseñarles lo bueno. ¿Y cómo rayos puede ser posible que usted se cansa de enseñarle lo bueno al muchacho? Desde que nace usted lo está enseñando y lo está educando y le está enseñando lo bueno, y usted no está enseñándole nada malo. Y cuando usted en un momento determinado escucha un sonido y dice, wow, ¿por quién fue que le enseñó eso a ese muchacho? Eso vino en el paquete. Eso estaba en su naturaleza. La forma de expresarse en injusticia, en rebeldía, era propio de la naturaleza del ser humano después de la caída. Por eso el ser humano no podía, óigame bien, buscar a Dios, y mucho menos quería, porque le placía naturalmente al ser humano hacer lo malo. De una forma natural, lo malo al ser humano sin Dios le causa placer. Pero el apóstol Juan está diciendo que nosotros no practicamos el pecado, porque la simiente, él dice, Emma, no puede pecar. ¿Y por qué no puede pecar? Porque la simiente de Dios está en él. No puede pecar porque su naturaleza no se inclina a lo negativo, no se inclina a lo malo. Todo aquel que ha nacido de Dios tiene una inclinación por lo bueno, por lo positivo, el amor, la justicia, la paz, la unidad, la comprensión. El vínculo del Espíritu le es manifiesto, le es natural. Por lo tanto, no puede el ser humano vanagloriarse cuando actúa de una forma positiva después que ha sido lavado con la sangre de Cristo, porque es natural que usted y yo nos portemos bien. Es natural que usted y yo sirvamos. Es natural que usted y yo nos identifiquemos con las necesidades de los demás. Eso no es nada para aplaudirse, aunque lo reconocemos, porque al que honra, honra merece, ¿verdad? Pero no es nada por el cual nosotros podamos sentirnos como la última Coca-Cola del desierto. La realidad es que cuando fuimos regenerados por el Señor, en nosotros el servir es una forma natural. Ahora bien, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo nosotros nacimos de nuevo? Y miren lo importante que es el crecimiento de la iglesia, el avance en cuanto a lo que es la palabra de verdad. Todos los que estamos aquí, un día escuchamos las buenas nuevas del Evangelio. Esa palabra del Evangelio
nos confronta a tal punto que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, nos convence. Cuando usted escucha que Cristo, aún sin usted merecerlo, siendo desobediente, habiendo dadole la espalda, después de que Él lo creó y le dio todas las cosas, usted decide dejarlo, Él viene a su encuentro porque usted era incapaz de ir al encuentro de Él y mucho menos quería. Pero cuando usted escucha que Cristo lo amó tanto que sin importar lo rebelde que usted fuera ni lo mal agradecido que fuésemos, entrega su vida, murió por nosotros para que usted y yo hoy tengamos vida. El Espíritu Santo, cuando esta palabra es sembrada en usted, trae convicción de pecado y ahora usted se siente confrontado por el Espíritu cuando alguien le da esa buena noticia. Cuando usted escucha esta palabra, que Dios me ama a tal punto que dio su vida por mí en la persona del Hijo, sin yo merecérmelo, siendo rebelde y desobediente. Sí, el Espíritu convence, lo confronta y ahora usted se da cuenta de que usted tiene necesidad de un cambio, pero mayor aún, también se da cuenta de que usted es incapaz de cambiar por su propia fuerza, que usted no puede cambiar, aunque usted reconoce ahora por la palabra de vida que le ha sido impartida, que usted necesita cambiar, pero no puede. Cede entonces usted a apropiarse, aleluya, de la gracia que el Señor le otorga. La gracia es el modo de salvación y la fe es el medio para entrar en el ámbito de la gracia y recibir el perdón de nuestros pecados. Cuando usted mira que el Señor le otorga esta salvación para restaurar su vida, usted en un acto de incapacidad extiende su mano y recibe el regalo otorgado. ¿Qué usted y yo hacemos para ser salvos y para heredar la simiente de Dios, para hacernos partícipes de la naturaleza divina? Nada. ¿Qué usted y yo hacemos? Nada. ¿Cómo nada? Nada. Nada. Usted y yo solamente recibimos lo que se nos está otorgando. Lo recibimos como un reconocimiento de nuestra incapacidad de nosotros salvarnos por nuestra propia cuenta, por nosotros mudarnos de una estación a otra. Lo que hacemos es que recibimos el regalo de Dios otorgado por su gracia mediante la obra consumada en la cruz. De ahí entonces entramos en el proceso de lo que es el arrepentimiento. Nos arrepentimos. ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento? Un cambio de pensar y un cambio de vida. Ya usted es mudado de un lugar a otro, trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Ya usted no es esclavo del pecado, sino libre. Ya usted no es portador de la naturaleza pecaminosa, sino portador de la naturaleza divina. Eso es lo que esta doctrina define cuando nos está hablando de la regeneración o el nuevo nacimiento. Nosotros hemos sido mudados de una naturaleza a otra. Por eso el apóstol Juan dice que no podemos pecar. Y es muy importante esta parte. Y usted dirá, bueno, pero los cristianos no pecan. No. ¿Cómo? No. Es que Juan dice que no. ¿Y cómo yo puedo decir otra cosa? Juan dice que no. Los cristianos se equivocan. Los cristianos cometen errores. Porque cuando usted peca voluntario, es un pecado. Pero cuando usted de una forma involuntaria e inconsciente comete un error, es un error. Es un error, no un pecado.
Y el que ha nacido de Dios, cuando comete un error, lo reconoce, se arrepiente, clama al trono de la gracia. Y la Escritura dice que si pecásemos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y luego dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo saldó la deuda de nuestro pecado, no tan solo pasado, presente, sino también lo futuro. Porque cuando el Padre nos mira, no nos está mirando a nosotros, sino está mirando a su Hijo, que pagó la deuda por la redención de nuestro pecado y nos ha hecho partícipe de su naturaleza. Esa es la realidad que usted, mire, yo voy a estar chocando del techo. Esa es la realidad que a usted y a mí nos gobierna. Es que no se trata de un asunto social ni nada de eso. Y ahora se lo voy a definir. Lo que no es la regeneración. Y recuerden que cuando hablamos de regeneración estamos hablando de que hemos nacido de nuevo, de que nos hemos convertido en portador de la naturaleza de Dios. Alabado sea nuestro Señor. Número 1, no es una sola reformación o reformarse o mejorar, como estaba diciendo al principio, hablando de lo que el pastor Wilton ha hecho énfasis en otra parte, en otras ocasiones. No es simple y llanamente que le hicieron un arreglito, le pasaron un poquito de Ferré, como decía Wilton, y le dieron una pintadita. No. Usted es un vehículo 2024, nuevecito de paquete, que usted tiene, ¿cómo es que estamos hoy a 3? Usted tiene 3 días de estreno. Usted está nuevecito, no fue que a usted lo reparan, usted está nuevo. Número 2. No es meramente una convicción de pecado. No es que yo me siento bueno, pequé, me siento mal y ahora yo voy a comenzar a actuar diferente. No se trata de que usted se sienta culpable, de que usted esté convencido de que usted vivía en el error. No se trata de eso. No se trata de que usted haya entrado ahora por el Espíritu a un conocimiento de su condición. No se trata de eso. Se trata de mudarse de estación, pero eso solo lo hace Dios en la persona del Espíritu. Número 3, afiliarse a una iglesia. Esto se lo quiero leer para que no se me escape nada. El problema de la iglesia, escúcheme bien, es que hoy hay muchos miembros en quienes todavía reina el hombre viejo. No llegamos a ser hijos de Dios al pertenecer a alguna iglesia o a cierta denominación, sino que nos afiliamos a una iglesia, óigame bien, ¿cuándo? Cuando hemos sido regenerados. Cuando somos regenerados, nos afiliamos a una congregación. Pero porque yo venga a la congregación, porque yo conozca mucha Biblia, escúcheme con mucho cuidado acá, por favor, que ahora nos vamos a poner un poquito serio. No quiere decir que yo haya nacido de nuevo o que yo haya sido regenerado. Yo soy regenerado, yo nazco de nuevo cuando, como cuando hizo Nicodemo, que tuvo un encuentro con el Señor, y como le pasó a Pablo, que tuvo un encuentro real, vivo y personal con el Cristo de la gloria. Nació de nuevo, fue regenerado, fue mudado de una estación a otra. Quien cambia, regenera, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso debemos de procurar con diligencia en el Espíritu y considerar si realmente hemos nacido de nuevo. ¿Por qué debemos de considerar esto? Porque es muy importante la vida del Espíritu para servir
en lo espiritual. Porque lo espiritual se entiende por lo espiritual. Y si usted no ha sido convertido por el Espíritu y hecho participante de la naturaleza divina, usted puede durar 20, 30 años, 40, lo que usted entienda, pero no lo hará en reposo. Cuando Dios creó al ser humano, el trabajo no era una fatiga, se hacía en reposo, porque la administración de la creación era un trabajo. Pero ¿cómo lo hacía el hombre? En reposo. Luego de la caída, ¿cómo el hombre comenzó a hacer el trabajo? En fatiga. No es lo mismo servir en el Espíritu que servir en mi humanidad. Por eso es de suma importancia nacer de nuevo. Convertirnos en portadores de la naturaleza divina o partícipe de la misma. No es meramente vivir una buena vida moral. Encontramos muchas personas que hacen buenas obras, que usted lo ve y usted lo analiza y usted dice, no, pero ahí está Dios. Realmente el ser regenerado no es eso. Aunque nosotros los que somos regenerados por naturaleza, obramos en justicia, en amor y en paz. Pero eso no es ser regenerado. Número 5, no es meramente un mejoramiento social o un sistema social donde se hacen obras de caridad y todo eso. La regeneración no tiene que ver con nada de eso. Tampoco es el llenarme de conocimiento, doctrina bíblica, como lo dije en el principio. Ahora bien, ¿qué es realmente lo que puede evidenciar que yo soy regenerado realmente o que he nacido de nuevo? Aquí sí yo quiero que usted me ponga mucha atención, por favor. Usted es un practicante de la justicia, porque Dios es justo. Si naturalmente usted practica la justicia, agárrelo, usted ha nacido de Dios. Número 2, la victoria sobre el pecado. El pecado no le atrae. Ya lo que era de la vieja vida no le satisface, no le llama la atención. Usted aborrece eso porque Dios aborrece el pecado. Y la naturaleza que usted porta ahora, ¿cuál es? La naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Por lo tanto, usted ya triunfó sobre el pecado. El pecado no se enseñorea de usted, porque usted, eso no le atrae, ya usted porta otra naturaleza. 3, y número 3, la vida guiada por el Espíritu. Usted tiene una relación íntima y personal con el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es quien guía, fortalece su vida, quien le redarguye, quien le da testimonio, quien le comunica toda verdad concerniente al reino. El Espíritu Santo es su amigo, su consolador, su ayudador. En ustedes hay una relación íntima y personal, a tal punto que usted puede conversar con Dios en la persona del Espíritu que habita en nosotros como su Padre. Su dirección está siempre alineada a la vida del Espíritu. Nunca está fuera de Él. Siempre está acorde a la voluntad y al propósito eterno. Todo lo que usted siente está alineado con lo que el Espíritu está trayendo a la casa, porque es su identidad. No hay otra identidad, es la identidad del Padre. Lo mismo que le dijo el Señor a José y a María a la edad de tan solo 12 años, según relata el Evangelio de San Lucas en su capítulo 2. ¿Qué dice el Señor? Cuando su padre y su madre lo encuentran y le preguntan,
después de que él se había quedado y ellos tenían 3 días caminando. Y luego lo encuentran, mi hijo, ¿y por qué tú te quedas? ¿Por qué tú me haces esto? ¿Por qué tú lo haces así? Y el Señor, a la edad de tan solo 12 años, tenía la identidad clara y precisa de que era el Hijo de Dios. Y le dijo: en los asuntos o en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es una necesidad que me impulsa, que me domina, que me controla, que me apasiona. Todo lo concerniente al reino de mi Padre es original y propio en mí, porque está dentro de mí. Entonces, cuando yo estoy alineado al Espíritu, el estar en una reunión como esta me causa placer, me causa gozo, me llena, me satisface, porque la simiente de Dios está en mí y la armonía con el Espíritu me da testimonio de que soy hijo de Dios. Y no me siento un extraño en la casa. Yo veo todo esto como que es mío. ¿Quién lo duda? Yo soy hijo de Dios. ¿Y de quién es esto? Pues es de mi papá. Es de su papá. Y lo bueno que tiene el reino, escuche esto con mucho cuidado, que el que llegó hace 40 y el que llegó ayer son dueños igualitos. Aleluya. Pero ¿por qué que somos dueños? Es porque es de nuestro Padre. Por eso nos identificamos, como decía nuestro hermano Javier y nuestra hermana Eliana. Nos identificamos. Y para nosotros el ofrendar o diezmar para la casa es un deleite. El servir en la casa es un gozo. Y lo vemos como un privilegio y no nos cansamos, porque nos llena de satisfacción, porque es propio de la vida que usted y yo portamos, que es la vida de Dios en nosotros, en la persona de su Santo Espíritu. Por eso nos identificamos y nos gozamos. Yo no vengo aquí como miembro de una casa de fe. Yo vengo aquí como un hijo, como un miembro del cuerpo de Cristo, como alguien que expresa la vida del santo. Así yo vengo a la casa. Por eso me importa todo lo que se hace aquí y todo lo que vienen aquí, porque es que esto es mío. La palabra cristiano le pusieron o se la pusieron lo de Antioquía a los hijos de Dios. ¿Por qué se la pusieron? ¿Por qué le llamaban cristiano? Porque ellos eran seguidores de Cristo, se identificaban con Él, y esta palabra cristiano es una palabra compuesta, no la voy a definir porque hay una de las partes que en español tiene un significado, pero en el griego tiene otro. En el griego significa pequeño ungido, porque la palabra cristiano lo que significa es ungido. Entonces, como los discípulos de Cristo expresaban la misma vida, lo de Antioquía le pusieron cristiano, porque ellos veían a Cristo a través de los discípulos. Le pusieron cristiano. Pero la realidad de todo este asunto es que usted y yo no portamos el nombre que nos pusieron en Antioquía. Esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad es hijo de Dios y heredero juntamente con Él, sentado a la diestra del Padre y bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestra identidad es la de hijo, por la cual podemos clavar Abba, Padre. Por eso todo esto es vuestro, porque es de nuestro Padre. ¿Y cómo debemos de expresarnos? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de andar? Como hijos. Ayúdeme, por favor. Como hijos. Yo soy hijo e hija de Dios. Y todo esto es de nosotros. Y todo nos concierne a todos, porque somos un cuerpo en Él que porta la misma vida del Hijo, el cual se hace visible a través de usted
y de mí. Eso somos usted y yo. Usted y yo no somos otra cosa. Y a modo de conclusión, me quedan 17 segundos, sí. Quiero leerle una porción de las Escrituras para no abundar más en el asunto, aparte de otros puntos que nos identifican, ¿verdad?, como hijos y como dirigidos por el Espíritu. Quiero leer una porción de las Escrituras que se encuentra en Romanos, en su capítulo 8, a partir del versículo 15, para concluir. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, papito lindo, papi mío, mi Padre. Dice el 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu se lo va a comunicar. El Espíritu se lo da a entender cuando usted es hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y luego dice: si es que padecemos, aleluya, juntamente con Él. Con Él, dice, y seamos glorificados. Pónganse de pie, familia, por favor. Pónganse de pie. Yo quiero que iniciemos